La vida. ¿Cuándo comienza realmente? ¿En la infancia? ¿En la juventud? Según Carl Jung, la vida comienza después de los 40 años, porque hasta entonces una persona vive solo según las expectativas de la sociedad. La verdadera vida comienza cuando una persona se encuentra a sí misma. En este video hablaremos sobre la cita de Carl Jung. La vida comienza cuando te encuentras a ti mismo. 1. La comprensión de la vida de Carl Jung. Por supuesto, la comprensión de la vida de Carl Gustav Jung se basa en alcanzar la profundidad espiritual de una persona yendo más allá de la felicidad superficial. Según él, la vida es mucho más que un proceso biológico. Una persona no solo nace, sino que también debe lograr nacer internamente. Jung dice que el individuo moderno a menudo vive una vida desconectada de su mundo interior, moldeada solo por las expectativas del mundo exterior. Por lo tanto, la verdadera vida comienza cuando una persona se encuentra a sí misma, es decir, cuando conecta con su yo interior. Según él, la mayoría de nosotros actuamos según las expectativas de la sociedad en la primera mitad de la vida. Dejamos nuestro yo en un segundo plano dentro de estructuras como la familia, la escuela, la profesión y el matrimonio. Este período es una especie de construcción de la cáscara exterior. Sin embargo, durante este proceso hay una esencia dentro de nosotros que hemos suprimido, olvidado o no reconocemos. Y Jung enfatiza que una persona no puede vivir plenamente sin confrontar esta esencia. En el centro de la filosofía de Jung se encuentra el descubrimiento individual de su propio inconsciente. Un individuo que no tiene el coraje de enfrentar sus propios lados oscuros está condenado a vivir las vidas de otros. Sin embargo, la vida real no brota detrás de éxitos o estatus externos, sino como resultado de un descubrimiento interno. Este viaje de descubrimiento no es fácil. En este proceso, que Jung llama individuación, una persona enfrenta sus sombras, se enfrenta a los traumas de la infancia, se da sentido a sí misma y finalmente alcanza un yo integrado. Por lo tanto, para Jung, la vida no es una línea de tiempo medida solo por la edad, es una profundidad que se revela con la maduración del alma. Porque, en palabras de Jung, una persona construye su carácter hasta los 40, y después de esa edad empieza a forjarlo. Este enfoque representa una comprensión que prioriza la satisfacción del alma, más allá de las superficiales búsquedas de felicidad de la vida moderna. Una persona solo comienza a vivir cuando se vuelve hacia sí misma y establece una verdadera conexión consigo misma. El lenguaje que Jung utiliza para transmitir esta enseñanza contiene tanto profundidad psicológica como conciencia existencial. Vivir verdaderamente es posible al dejar atrás las máscaras que la sociedad nos presenta y escuchar nuestra propia voz interior. La comprensión de Jung de la vida es el redescubrimiento de esta voz interior. 2. La persona y nuestras máscaras. Por supuesto, en la teoría psicológica de Carl Jung, el concepto de persona se refiere a la máscara social que un individuo usa en su relación con la sociedad. Persona, que significa máscara en latín, es el rostro que un individuo adopta para ser aceptado, aprobado y querido en la sociedad. Esta máscara no es una tapadera que oculta el verdadero yo de una persona, sino una interfaz necesaria para una comunicación sana con la sociedad. Sin embargo, según Jung, el problema comienza cuando uno comienza a identificarse con esta máscara. Después de un tiempo, una persona comienza a vivir solo su rol y olvida su yo interior, su originalidad y su profundidad. Por ejemplo, cuando un médico, una madre, un maestro o un gerente se define solo por su identidad profesional o social, las complejidades, deseos, miedos y aspectos únicos de su mundo interior se suprimen. Aunque este proceso de supresión puede parecer armonioso, a corto plazo, causa constricción espiritual, crisis de identidad y alienación interna a largo plazo. Jung compara a la persona con una máscara de teatro. Es necesario interpretar un determinado papel en el escenario, pero al caer el telón,
el actor debe retornar a su propia identidad. Si una persona continúa viviendo con su personaje escénico, sin cerrar jamás el telón, se distancia de su realidad interior. Esta situación proporciona una base psicológica para explicar por qué muchas personas, que parecen exitosas y equilibradas por fuera, se sienten tan vacías, inquietas y sin rumbo en su interior. Según Jung, una persona debe reconocer su personaje, aceptar su función, pero no rendirse a ella. De lo contrario, comienza a vivir en la prisión de un falso yo. Esto aumenta la distancia del individuo con su propia esencia día a día. El personaje es un reflejo de lo que la sociedad espera de nosotros. No somos seres limitados únicamente por estas expectativas. La liberación del individuo es posible cuando deja de presentarse solo como la sociedad quiere que lo vean. Sin embargo, esto no significa rechazar las estructuras sociales existentes. Jung argumenta que el camino hacia la integridad personal pasa tanto por usar conscientemente la máscara como por reconocer el verdadero yo que se esconde tras ella. Esta distinción constituye la base de la salud mental. El personaje es una herramienta, pero no una identidad. Si una persona pasa toda su vida dentro de esta máscara, su voz interior se silencia y su verdadero ser se olvida en la oscuridad. La advertencia de Jung es clara. Renunciar a uno mismo por pertenecer a la sociedad es uno de los sacrificios más peligrosos que dañan el alma humana. Quien desee encontrarse a sí mismo debe primero reconocer las máscaras que lleva, analizar cómo y por qué se formaron, y luego atreverse a ir más allá de ellas. Solo con esta conciencia es posible alcanzar la verdadera vida, es decir, la autoconciencia. 3. Enfrentar la sombra. Por supuesto. Uno de los conceptos más impactantes y desafiantes de Carl Jung, la sombra, representa todos los aspectos que el individuo reprime, rechaza o le cuesta aceptar en su inconsciente. Estos aspectos suelen reprimirse porque no se ajustan a las normas sociales, morales o personales. Cualidades como la vergüenza, la ira, los celos, el egoísmo, la arrogancia y la cobardía quedan relegadas a la sombra. Sin embargo, la sombra no solo incluye lo oscuro o lo malo, también contiene los talentos, potenciales y pasiones de los que el individuo ni siquiera es consciente. Según Jung, confrontar la sombra es una etapa indispensable para alcanzar la integridad espiritual, ya que cada elemento reprimido continúa viviendo como energía en el inconsciente y comienza a dirigir la vida del individuo. La sombra que no se confronta se proyecta al mundo exterior. La persona ve sus propios aspectos oscuros en los demás, los culpa o les teme. Enfrentar la sombra no es un proceso fácil, porque significa que la persona mira honestamente su propia oscuridad interior, sus defectos y contradicciones. El hombre moderno suele crear una imagen ideal de sí mismo y relega a su subconsciente todo lo que contradice esta imagen. Esta represión altera la coherencia interna de la persona y a menudo se manifiesta como depresión, ansiedad, arrebatos de ira o problemas relacionales. El enfoque de Jung en este punto es que el problema no es el problema, sino la represión. A menos que una persona haga las paces con la oscuridad que lleva dentro, busca constantemente un culpable externo y al rechazar su propia sombra, culpa a los demás. Sin embargo, confrontar la sombra significa no solo aceptar el lado oscuro de uno, sino también descubrir su potencial transformador. Porque cuando los aspectos de la sombra se integran conscientemente, le dan a la persona fuerza, profundidad y originalidad. Según Jung, la sombra no es un enemigo, sino una guía. Es necesario comprenderla, no reprimirla. Esta confrontación comienza con el individuo entrando valientemente en su propio laberinto interior. Encontrarse con la sombra es como mirarse en un espejo. Allí la persona encuentra la oportunidad de ver no solo sus defectos, sino también a sí misma, como una persona completa. Durante este proceso, el individuo nota las características que no le gustan de sí mismo y ve las huellas de traumas, resentimientos y culpas pasadas.
Sin embargo, como enfatizó Jung, esta conciencia, aunque dolorosa, es un prerequisito para la maduración espiritual. Quien quiera conocerse a sí mismo debe primero aceptar su oscuridad, porque la luz solo puede surgir de la oscuridad. Lo que Jung quiere transmitir con esta enseñanza es que el desarrollo espiritual es posible no solo desarrollando aspectos positivos, sino también abrazando los aspectos que permanecen en la sombra. Una persona que confronta la sombra comienza a comprenderse no solo a sí misma, sino también al mundo con mayor profundidad. Esta comprensión abre la puerta a una existencia más empática, más consciente y más equilibrada, tanto personal como colectivamente. 4. El proceso de individualización. Por supuesto, el proceso de individuación en el corazón del sistema psicológico de Carl Jung es el viaje de una persona hacia su verdadero yo y la plenitud interior. Este proceso se hace posible no solo trascendiendo sus identidades sociales, sino también confrontando todos los aspectos de su inconsciente, persona, sombra, ánima, animus y finalmente el yo, e integrándolos conscientemente. Según Jung, la individualización es el arte de ser uno mismo. Sin embargo, este arte requiere un profundo trabajo interior y una valentía psicológica que dura toda la vida. El individuo, moldeado según las normas impuestas por la sociedad, generalmente intenta conformarse con los éxitos externos. Sin embargo, el vacío interior se hace sentir en algún momento. El proceso de individualización comienza con esta llamada interior. El individuo comienza a alejarse del mundo externo hacia el mundo interno y a buscar su propia verdad espiritual. Este viaje es mucho más profundo que un proceso superficial de desarrollo personal. La individualización no solo revela sus fortalezas, sino que también requiere confrontar aspectos que han sido reprimidos, olvidados o rechazados. Jung compara simbólicamente este proceso con la purificación de una mina. El alma debe enfrentarse a la oscuridad y reunir sus partes divididas para purificarse. Primero, la persona trasciende la persona, comprende la naturaleza falsa de las máscaras que se pone ante la sociedad. Luego, al enfrentarse a la sombra, se reconcilia con sus aspectos oscuros reprimidos, establece contacto con la figura del anima o animus, es decir, el representante psíquico del sexo opuesto interior. Al final de estos pasos, emerge el yo, es decir, el centro que reúne todos los aspectos conscientes e inconscientes del individuo. Jung define el yo como el verdadero centro y meta del alma. Alcanzar este centro significa que la persona alcanza su armonía interior, su poder creativo y su verdadera vida. El proceso de individuación no es solo un desarrollo psicológico, sino también un despertar existencial. La persona comienza a encontrar su rumbo no en las verdades de los demás, sino en su propia brújula interior. Durante este proceso, el individuo puede encontrarse con muchas crisis, conflictos y soledad, ya que elegir su propio camino a menudo implica oponerse a la sociedad. Sin embargo, según Jung, una persona individuada contribuye no solo a su propia vida, sino también al inconsciente colectivo, porque quien se encuentra a sí mismo inspira a otros a retornar a sus mundos interiores. La individuación no es solo una expresión de liberación individual, sino también una responsabilidad espiritual. Una persona verdaderamente individuada es aquella que se atreve a vivir su verdadera existencia más allá de los roles externos. El camino de la individuación no es una línea con un principio y un fin determinados. Es un proceso circular, transformador y dinámico. Cada crisis, cada conflicto interno es un medio para que el individuo se acerque a sí mismo. Jung argumenta que no existe una receta única para este proceso, ya que cada individuo es único y experimenta este camino según su propio mapa interior. Por lo tanto, la individuación no es un proceso de seguir una fórmula preestablecida, sino un proceso de descubrimiento del propio lenguaje, mito, símbolo y significado interior. Este es el fruto no solo de la atención externa, sino también de una profunda atención interna y de la conciencia.
En definitiva, la individuación no es solo ser uno mismo, es saber quién eres, aceptarlo y ser capaz de permanecer fiel a esa verdad. Y quizás la vida real comienza precisamente en este punto, cuando una persona empieza a ser leal consigo misma. 5. Crisis de la mediana edad o despertar espiritual. En la psicología de Carl Jung, la mediana edad se considera no solo un proceso de envejecimiento biológico, sino también un período de evolución y despertar espiritual, aunque este período se conoce socialmente como la crisis de la mediana edad, según Jung. Es en realidad una etapa importante para el desarrollo espiritual y el proceso de individualización de una persona. La mediana edad se refiere a un período en el que una persona revisa su vida, confronta el pasado y busca el sentido del futuro. Muchas personas asocian este período con factores externos como el envejecimiento físico, alcanzar la cima de su carrera o cuestionarse el sentido de la vida. Sin embargo, en lugar de ver este proceso como una crisis, Jung lo evalúa como un despertar espiritual. Esta es una oportunidad para que una persona reconecte con su realidad interior y descubra su yo esencial. Según Jung, la mediana edad es una especie de puerta. Por un lado, la historia de su vida pasada y por otro, el proceso de transformación que debe realizarse conscientemente. La mediana edad es un período en el que una persona comienza a abordar seriamente la cuestión de quién es. En la juventud, las expectativas sociales, las metas profesionales y las responsabilidades familiares son los elementos que en gran medida rigen la vida de una persona. Sin embargo, al llegar a la mediana edad, estos factores externos por sí solos pueden no ser satisfactorios. Al llegar a esta etapa, muchas personas se dan cuenta de que los éxitos alcanzados persiguiéndolo todo no generan una verdadera satisfacción interior. En este punto, según Jung, la persona cuestiona su vida, se enfrenta a preguntas como ¿quién soy? Y ¿cuál es el sentido de la vida? O bien, rompe con sus viejos patrones y experimenta un despertar espiritual. Este despertar requiere confrontar el yo interior, las profundidades del inconsciente y los aspectos oscuros y brillantes. Jung acepta la crisis de la mediana edad no solo como una depresión o una crisis de identidad, sino también como un proceso de transformación interior y crecimiento consciente. Durante este periodo, la persona cuestiona las máscaras sociales y las identidades personales que ha adoptado en años anteriores. Empieza a dejar de lado el rol que la sociedad y su familia esperan de ella y a dar pasos hacia el descubrimiento de su verdadero yo. Sin embargo, este proceso no siempre es fácil ni indoloro. Muchas personas resurgen durante este periodo de sus deseos, miedos, errores y arrepentimientos reprimidos del pasado. Según Jung, esto forma parte natural del proceso de confrontación con la sombra, y sólo así la persona puede progresar hacia una plenitud integral. La mediana edad es un periodo de transición en el que uno se enfrenta a las sombras del pasado por un lado y a las incertidumbres del futuro por otro. Jung argumenta que el despertar espiritual que se produce al final de este periodo permite a la persona comprender su potencial interior con mayor profundidad, descubrir sus talentos ocultos y vivir una vida con mayor significado. Esto significa que la persona madura espiritualmente adquiere una conciencia más profunda y redefine el propósito de la vida. La mediana edad puede ser un punto de inflexión para la persona, como un renacimiento, porque durante este proceso, la persona comienza a construirse a sí misma más allá de las fronteras del pasado, de una manera más libre, creativa y consciente. Lo importante en este punto es que la persona esté abierta al proceso de cambio y aprenda a no dejarse atar por patrones sociales, máscaras y viejas creencias. Según Jung, la crisis de la mediana edad es, en realidad, una oportunidad para que la persona madure espiritualmente e integre su yo y su conciencia en un marco más amplio. Este periodo puede ser temporal como una tormenta,
pero la conciencia interior que ofrece puede hacer que el resto de la vida sea más plena. Lo importante es que la persona aborde con valentía los conflictos, miedos y ansiedades internos que experimenta durante este periodo y los utilice como herramienta para su crecimiento y transformación personal. Cuando la mediana edad se ve marcada por un despertar espiritual, la persona redescubre no solo su vida, sino también a sí misma, y alcanza una paz interior más profunda y un equilibrio en armonía consigo misma. 6. La búsqueda de sentido. En la psicología de Carl Jung, la búsqueda de sentido ocupa un lugar importante en el viaje interior de una persona. En la naturaleza humana existe el deseo de vivir una vida plena, consciente e inconscientemente. Esta búsqueda no se limita al éxito y la satisfacción en el mundo exterior. Se basa en la idea de que el individuo debe buscar la paz y el propósito existenciales en su mundo interior. Según Jung, la vida de cada persona es una búsqueda de sentido, y esta búsqueda es uno de los pilares de su desarrollo espiritual. Jung considera el sentido como un concepto demasiado profundo para ser explicado únicamente por verdades lógicas o socialmente aceptadas. Una persona no debe centrarse únicamente en el éxito externo, la fama o el dinero. También debe buscar la integridad y el sentido a nivel espiritual. Según Jung, la búsqueda de sentido se convierte en una necesidad existencial para el individuo, ya que una persona puede moldear su vida de acuerdo con las normas sociales y las expectativas de los demás a lo largo de su vida. Sin embargo, la realidad que una persona encuentra al final de esta vida conlleva la ausencia de una búsqueda de sentido. Jung argumenta que la búsqueda de sentido de un individuo no se limita a pensamientos filosóficos abstractos o creencias religiosas, sino que es un proceso que abarca cada momento y cada decisión. Este sentido surge cuando una persona comprende quién es, descubre su esencia y confronta sus sombras en el inconsciente. Carl Jung generalmente describe la búsqueda de sentido como un mito. Una persona tiende a crear una historia en la vida, y esta historia dirige su vida. Sin embargo, esta historia se moldea no solo por logros o normas externas, sino también por sus experiencias internas. Según Jung, cada individuo tiene un mito interno. Este mito es una historia en la que una persona encuentra sentido a sí misma, descubre su propósito existencial y alcanza el equilibrio interior. Jung afirma que este mito tiene un significado mucho más profundo y contribuye a la integridad espiritual del individuo. La búsqueda de sentido es el proceso de descubrir este mito y desarrollar una profunda conciencia del sentido de la vida. La persona se vincula con este mito como parte de cada evento y situación de su vida. En otras palabras, la búsqueda de sentido es el esfuerzo de una persona por crear una historia sobre su propia vida. Esta historia no solo se mide por logros externos, sino que también cuenta cómo una persona se expresa espiritualmente, cumple su propósito en el mundo y su misión existencial. Según Jung, el sentido también crea una especie de mitología personal. Cuando una persona sitúa cada momento y cada experiencia de su vida dentro de un marco de sentido, puede encontrar el verdadero significado. Jung sugiere que el individuo se libere de las presiones del mundo externo y regrese a su mundo interior durante este proceso. La búsqueda de sentido interior permite al individuo centrarse en sus necesidades y deseos internos en lugar de vivir solo para los demás. Se trata de una especie de búsqueda del yo y un viaje para descubrir quién es la persona, qué aspira y a qué sirve en la vida. En consecuencia, según Jung, la búsqueda de sentido es el proceso de descubrir el propósito existencial de la persona en la vida. Esta búsqueda se ve influenciada no solo por los logros externos, sino también por una profunda conciencia del mundo interior del individuo. Jung argumenta que el significado no es solo un concepto filosófico, sino también el resultado del viaje espiritual interior de la persona. Una persona puede dar sentido a su vida mediante descubrimientos internos, confrontando la sombra y creando su mito personal.
La búsqueda de significado es un medio para que el individuo alcance su propia esencia, descubra su potencial interior y encuentre su verdad interior. 7. Conocerse y aceptarse a uno mismo. En la perspectiva psicológica de Carl Jung, conocerse y aceptarse a uno mismo se destaca como uno de los pasos más importantes en el desarrollo individual. Según Jung, la verdadera salud y madurez psicológica se alcanza cuando una persona puede aceptarse a sí misma en todos los aspectos y reconocer plenamente su mundo interior. Este proceso no solo se relaciona con los éxitos externos del individuo, los roles sociales o la aceptación social. Conocerse y aceptarse a uno mismo es un viaje más profundo y personal. Implica la comprensión profunda de la propia estructura interna, deseos, miedos, debilidades y fortalezas, y su aceptación sin juzgarlos. Jung afirma que esta es la clave de la libertad interior. Este viaje es un paso vital en la evolución espiritual del individuo y se encuentra en el centro del proceso de individuación. Conocerse y aceptarse a uno mismo suele requerir sacar a la luz aspectos que se teme confrontar, que se reprimen o rechazan. Cuando las personas comienzan a vivir con los patrones impuestos por la sociedad y la cultura, a menudo olvidan o ignoran su yo interior. Las presiones sociales, las expectativas familiares y los juicios del mundo exterior pueden impedir que una persona comprenda su propia esencia. Según Jung, cuando una persona se libera de la influencia de estos factores externos, comienza a confrontar su yo interior. Conocerse plenamente comienza con la aceptación de sus fortalezas y debilidades. La aparición de la sombra a la luz lleva a la persona a reconocer no solo sus defectos, sino también su potencial oculto. Según Jung, cuando se alcanza esta integridad interior, la persona no solo vive en mayor armonía y paz consigo misma, sino que también exhibe una actitud más sana y equilibrada en sus relaciones con el mundo exterior. Una persona que se acepta plenamente puede aceptar a los demás tal como son y evitar juicios y críticas. Jung define el proceso de conocerse y aceptarse a sí mismo como parte del proceso de individuación de un individuo. La individuación es un proceso en el que una persona alcanza su máximo potencial, descubre su propio yo y lo presenta al mundo entero. Una persona que se conoce y se acepta sabe quién es y qué aspira a alcanzar. Esto transforma su relación con el mundo exterior. Una persona vive una vida basada en sus propias verdades internas, liberándose del esfuerzo de compararse con los demás o de obtener la aprobación social. Conocerse y aceptarse a uno mismo es también la vía para encontrar la paz interior y vivir en armonía con su verdadero ser. Aceptarse a uno mismo es también la base para aceptar a los demás tal como son. Si una persona se acepta tal como es, puede aceptar a los demás con mayor comprensión y empatía, sin juzgarlos. Esto permite establecer vínculos más sanos, profundos y sinceros en las relaciones humanas. Conocerse y aceptarse a uno mismo crea una especie de libertad interior. Una persona puede alcanzar su propio ser sin necesidad de aprobaciones ni juicios externos. Esta libertad no solo tiene un significado individual, sino que también contribuye al surgimiento de una persona más armoniosa, comprensiva y equilibrada en un contexto social. Según Carl Jung, conocerse y aceptarse a uno mismo es un paso crucial en la evolución espiritual del individuo. Este proceso significa que el individuo acepta todos sus aspectos internos, confronta la sombra y alcanza su propia esencia. Conocerse a uno mismo requiere abordar no solo los pensamientos conscientes, sino también sus aspectos inconscientes. Este enfoque integral permite al individuo encontrar la paz interior, definir claramente su propósito de vida y establecer relaciones más significativas con el mundo exterior. Una persona que se acepta a sí misma vive con profunda paz interior, y esta paz influye positivamente en el mundo que la rodea. 8. La vida real comienza aquí. Según Carl Jung, la vida real de una persona comienza con una transformación interior y una conciencia plena. Esta transformación
no es solo un cambio en el mundo físico y externo, sino también un despertar espiritual y la aceptación de la existencia consciente. La vida real comienza cuando una persona se reconoce a sí misma, confronta su sombra y vive en armonía con su ser interior. Según Jung, la mayoría de las personas moldean sus vidas según las expectativas de los demás y las normas sociales. Sin embargo, la vida real surge cuando el individuo se despoja de estos factores externos y se vuelve hacia su naturaleza interior. Cuando una persona se libera de los roles, las máscaras y las identidades artificiales impuestas por la sociedad, que hace las paces consigo misma, es cuando comienza su vida real. Esta es una de las cimas del viaje que Jung define como el proceso de individuación. La individuación es cuando una persona realiza plenamente su potencial espiritual y lleva su identidad más allá de las etiquetas sociales. La vida real comienza cuando este yo esencial se vive conscientemente y con un profundo significado. Según Jung, la mayoría de las personas viven sus vidas de forma automática, sin desarrollar conciencia. El individuo se encuentra principalmente bajo la influencia de factores inconscientes, experiencias pasadas, traumas, expectativas sociales y los juicios de los demás rigen su vida. A menudo, las personas se estancan en hábitos y patrones sin cuestionarlos. Sin embargo, Jung enfatiza que para que la vida real comience, es necesario romper con este estilo de vida automático. La vida real comienza cuando el individuo elige conscientemente su vida y comprende profundamente sus pensamientos, sentimientos y acciones. Según Jung, este proceso se concreta cuando la persona se cuestiona conscientemente y busca el sentido de la vida en su propio viaje interior. La vida real comienza cuando la persona asume plena responsabilidad de su vida y da pasos para encontrar su esencia. El comienzo de la vida real puede considerarse una especie de renacimiento. Jung compara la transformación interior del individuo con un pájaro que emerge de su capullo y vuela libremente. La persona se conoce a sí misma no a través de todos los factores provenientes del mundo exterior, sino a través de su propio viaje interior. La vida real comienza cuando la persona descubre su mito personal y moldea su vida en consonancia con él. En lugar de ser parte de las historias de los demás, la persona comienza a escribir la suya. Esto significa una especie de libertad interior. El individuo se conoce y se acepta a sí mismo, supera sus miedos y obstáculos y encuentra su esencia. La verdadera vida comienza cuando el potencial interior se revela plenamente y el individuo vive su esencia en todos los aspectos. Este viaje no es solo un esfuerzo individual, sino también una experiencia universal. Jung afirma que el proceso de individualización se da de diferentes maneras en cada persona, pero se basa en los mismos cimientos. El comienzo de la verdadera vida es una elección personal y una acción interior. Cuando una persona decide descubrir su conciencia interior y su sentido existencial, alcanza repentinamente el verdadero sentido de su vida. Este sentido se configura no solo por sus logros personales, sino también por sus contribuciones a la sociedad, al mundo y al universo. La verdadera vida comienza cuando el individuo empieza a sentir la unidad universal, el profundo significado y la integridad espiritual dentro de sí. Esto significa que cada individuo encuentra su propio camino y continúa su vida libremente por él. Según Carl Jung, la verdadera vida comienza cuando la persona emprende su viaje interior, se conoce a sí misma y encuentra su esencia. Este viaje se define no solo por los logros externos, sino también por la profundización espiritual del individuo y la adquisición de su libertad interior. La vida real es una vida en la que el individuo acepta todos los aspectos, enfrenta sus miedos y revela plenamente su potencial. Esto es el resultado de vivir en armonía con el yo interior, no con el mundo exterior, y de encontrar la propia identidad y propósito en la vida. Jung argumenta que en este punto, donde comienza la vida real, el individuo puede expresarse con mayor libertad y encontrar la paz interior.
Esta es una transformación y un despertar que toda persona debe experimentar. En este video hablamos sobre la cita de Carl Jung. La vida comienza cuando te encuentras a ti mismo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Si quieres apoyarnos pagando, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Hasta nuestro próximo video. Gracias.